Hola a todos, mi nombre es el doctor Edgar Manamá, soy médico cirujano residente del servicio de urgencia del Hospital Regional Antofagasta. El día de hoy tengo el agrado de presentarles este tema denominado síncope, un motivo de consulta bastante frecuente en el servicio de urgencia, a formar parte de su día a día, así que es importante conocer acerca de este tema. El síncope es una pérdida transitoria del conocimiento asociada con la pérdida del tono postural, seguida rápidamente de un retorno espontáneo a la función neurológica basal que no requiere esfuerzos resucitativos. El síncope puede ser causado por afecciones benignas o potencialmente mortales y es una razón relativamente común para presentarse al servicio de urgencia. A menudo, la causa subyacente de un episodio sincopal no se puede identificar claramente en la sala de emergencia y la responsabilidad principal del médico de urgencia se convierte en determinar qué pacientes tienen un alto riesgo de resultados adversos. El síncope es una breve pérdida de conocimiento del tono postural. Resuelve espontáneamente con un retorno a la función neurológica basal en cuestión de segundos o unos minutos y no requiere intervención de terceros. Para ser síncope debe cumplir estos tres requisitos. El mecanismo subyacente en todos los síncopes es la hipoperfusión global de las cortezas cerebrales o la hipoperfusión focal del sistema activador reticular ascendente. El síncope es un síntoma común de presentación en la sala de emergencia. Representa del 1 al 2% de todas las visitas a la sala de emergencias y los ingresos hospitalarios en los Estados Unidos. Las tasas de prevalencia a lo largo de la vida oscilan entre el 10.5 y el 19%. El síncope no debe confundirse con una pérdida de conciencia asociada con un estado mental alterado o con un accidente vascular. Tampoco debe confundirse con mareos o con vértigo. El presíncope, es decir, cerca del síncope o casi la pérdida de conocimiento, también conocido como lipotimia, no debe considerarse aparte del síncope verdadero. Deben considerarse ambos juntos en un espectro del mismo síntoma. Aunque el presíncope es menos dramático, los médicos de urgencia deben abordar la evaluación de manera similar. Aunque la mayoría de las causas son benignas y autolimitadas, hay otras que están asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas, particularmente en los adultos mayores. Después de revisar la historia clínica, los hallazgos del examen físico y el electrocardiograma, los médicos desde la sala de emergencia pueden determinar un diagnóstico subyacente claro solo alrededor del 50% de las veces. Los pacientes a menudo permanecen sin diagnosticarse, a pesar de las exhaustivas pruebas realizadas en el servicio de urgencia. Esto es significativo, ya que los pacientes con una causa cardíaca identificada de síncope tienen el doble de riesgo de muerte que los que no tienen síncope. Y los pacientes con una causa neurológica tienen un riesgo aumentado del 50%. Aquellos con una causa desconocida de síncope tienen un 30% más de riesgo de muerte, mientras que los pacientes con un síncope vasovagal no tienen un mayor riesgo. En esta diapositiva podemos observar algunas de las condiciones o de las causas potencialmente mortales de síncope. La responsabilidad del médico de emergencia es evaluar si hay una causa de síncope potencialmente mortal y proporcionar un manejo y una disposición adecuada. Las causas más importantes a considerar son el síncope cardíaco, la pérdida de sangre, la embolía pulmonar y la hemorragia subaracnoidea. Otras afecciones como convulsiones, accidentes cerebrovasculares y lesiones de la cabeza no cumplen con la definición técnica de síncope, pero deben considerarse durante la evaluación inicial.
En este caso podemos observar algunas causas benignas del síncope. El síncope vasovagal es un tipo de síncope reflejo, es la causa más común de síncope, representando del 25 al 65% de los casos. Los pacientes diagnosticados con síncope vasovagal tienen un pronóstico excelente, sin aumento de la morbilidad o mortalidad a largo plazo. La mayoría de los pacientes con síncope vasovagal experimentan un prodromo lento y progresivo que puede incluir alguna combinación de mareo, aturdimiento, sensación de calor, palidez, náusea o vómitos. También pueden presentar dolor abdominal, cambios en la visión o diaforesis asociada con algún evento precipitante. Algunos de los ejemplos incluyen, digamos que síncope de micción o defecación, síncope situacional, alguien que se asuste por ejemplo mientras le extraen sangre, o un síncope mediado por una tos intensa. La hipersensibilidad al seno carotidio es una variante del síncope vasovagal mediada por reflejo. Esto es resultante de la presión directa en el seno carotidio. La presión externa en el cuello puede inducir esta respuesta refleja, causando bradicardia e hipotensión. Algunas de las causas comunes incluyen el afeitado, el cuello apretado, como por ejemplo utilizando una corbata, y el giro brusco de la cabeza. Los médicos deben considerar la hipersensibilidad carotidia en pacientes mayores con síncope recurrente y un examen cardíaco negativo previo. El síncope ortostático comprende entre el 5 y el 24% de los casos de síncope y se define por ser un síncope asociado con una caída de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o más, con un cambio de posición asociado, por ejemplo, estar acostado o sentado y levantarse o estar de pie. El síncope ortostático a menudo se asocia con una taquicardia refleja de más de 20 latidos por minuto. Este fenómeno es causado con una mayor frecuencia por una pérdida del volumen intravascular que puede verse exacerbado por la inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Por último, los efectos de los medicamentos representan del 5 al 15% de los eventos sincopales. El mecanismo puede ser variado, por ejemplo, como la cardiotoxicidad. Los mecanismos asociados a los medicamentos a menudo incluyen ciertos tipos de medicamentos, como los bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueantes, alfa bloqueantes, antiarrítmicos o diuréticos, que en este caso afectan el estado de volumen y las concentraciones de electrolitos. Hablemos un poco de la historia clínica. Una historia completa es esencial para determinar con precisión la causa subyacente del síncope. Varios estudios sugieren que los antecedentes y el examen físico conducen al diagnóstico en aproximadamente la mitad de los pacientes. Otros estudios han evaluado signos y síntomas específicos para determinar qué pacientes tienen un mayor riesgo de resultados graves, en particular la muerte súbita. El riesgo de resultados adversos después del síncope aumenta gradualmente con la edad. Esto es súper importante. Y debe considerarse en el contexto también otros factores de riesgo, en particular los asociados con las enfermedades cardíacas. Existe cierta asociación de síncope con algunos síntomas que nos hablan de gravedad o de riesgo. Estos síntomas pueden proporcionar pistas de diagnósticos importantes. Por ejemplo, el dolor torácico puede indicar un síndrome coronario agudo o una embolía pulmonar. Las palpitaciones pueden sugerir una arritmia. La disnea plantea la preocupación por una embolía pulmonar o insuficiencia cardíaca. El dolor abdominal o lumbar asociado con el síncope aumenta la probabilidad de un aneurisma aórtico abdominal roto. El dolor de cabeza aumenta la posibilidad de hemorragia subaracnoidea. Síntomas como dolor de cabeza, parestesias o debilidad pueden sugerir una causa neurológica.
Los pacientes que pierden el conocimiento con una posición prolongada, es decir, un mínimo de 15 a 20 minutos en la misma posición, y luego presentan síncope cuando cambian de esta, tienen más probabilidades de tener un síncope vasovagal. El síncope que se presenta mientras estamos sentados o acostados nos hace sospechar de arritmias. El inicio. La pérdida repentina de conocimiento sin previo aviso sugiere una arritmia. Un estudio observacional prospectivo de pacientes con síncope recurrente encontró que el 64% de los pacientes sufrían una arritmia en el momento de la pérdida del conocimiento. Recordar que también pueden ocurrir lesiones por caídas asociadas con una pérdida abrupta del conocimiento. Los pacientes que antes del síncope presentan prodromo tienen una asociación mayor con un síncope vasovagal y se ha demostrado estadísticamente y de manera repetida que tienen un bajo riesgo. La duración de los síntomas. Esto es importante. La duración de un evento sincopal es difícil de cuantificar. Acá es importante tener la historia de la familia o de los testigos que hayan presentado el evento. Los pacientes generalmente no son conscientes de la duración de su pérdida de conocimiento y tampoco saben los eventos que están asociados a estos. Como una guía aproximada, pudiéramos tomar como consideración de que el síncope persista de más 4 a 5 minutos. Esto es mucho tiempo para tratarse de un síncope. En general los síncopes duran menos de 5 minutos. Si un paciente tiene una pérdida de conocimiento de más de 4 a 5 minutos, pudiéramos sospechar ya de otra causa, como convulsiones o una alteración del estado mental. Por último, y no menos importante, el síncope relacionado con el esfuerzo plantea la posibilidad de arritmia o algún tipo de obstrucción al flujo de salida cardíaco. Por ejemplo, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica o taponamiento cardíaco pericárdico. Estos pacientes requieren una evaluación cardíaca exhaustiva que incluya al menos una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una ecocardiografía idealmente. Convulsión o síncope. A menudo los médicos tienen dificultades para determinar si su paciente tuvo un síncope o tuvo una convulsión, porque digamos que las presentaciones pudieran ser similares o tener características similares. Los pacientes con ciertos trastornos convulsivos no manifiestan convulsiones generalizadas y los pacientes con síncope pueden tener episodios tónicos clónicos breves. Aproximadamente del 5 al 15% de los pacientes que se cree tener un síncope pueden tener un trastorno convulsivo. Los factores de riesgo que sugieren convulsiones incluyen que tenga prodromo o aura, desviación ocular, presencia de una fase tónica antes del inicio de la actividad clónica, desviación de la cabeza o postura inusual durante el episodio. Lo más importante, mordedura de lengua lateral y un evento posictal, digamos prolongado, que dure más de 5 minutos, en el cual el paciente pudiera estar confundido o desorientado. A pesar de estas pautas, la diferenciación de las convulsiones del síncope a veces es difícil, especialmente en el paciente con una breve convulsión donde la fase posictal es mínima o el paciente con síncope tarda más del tiempo típico en volver al basal. Sin embargo, en una fase posictal y convulsión sin retorno espontáneo, en cuestión de minutos, digamos más de 5 minutos, es más sugerente de que estamos ante un evento convulsivo.
El examen físico debe centrarse en los signos vitales y en un examen cardíaco y neurológico enfocado, así como en cualquier queja específica que refiera al paciente. La hipotensión transitoria o la bradicardia ocurren durante la mayoría de los eventos sincopales. Los signos vitales anormales generalmente se normalizan en el momento de la evaluación en la sala de emergencias cuando ya el paciente está en su basal. Los signos vitales persistentemente anormales son preocupantes y deben investigarse exhaustivamente, porque pudiera estar pasando algo grave con el paciente. Las discrepancias entre las extremidades superiores en el pulso o la presión arterial pueden reflejar la disección aórtica o el síndrome de robo subclavio y deben investigarse. La baja saturación de oxígeno o la taquipnea pueden ser un signo de insuficiencia cardíaca o de embolía pulmonar. Se debe realizar un examen cardíaco y neurológico exhaustivo, buscando frecuencia cardíaca irregular, soplos, ruidos adicionales, algún tipo de focalidad neurológica. Se debe realizar un examen intraoral, buscando laceraciones en el aspecto lateral de la lengua que sugieran convulsiones. El médico de la emergencia tiene que realizar un examen de pies a cabeza, en busca de algún tipo de trauma. Las lesiones comunes asociadas están relacionadas con caídas después del síncope. Pudiera haber fractura facial, fracturas de cadera, fracturas de muñeca, hematomas subdurales. Un examen general guiado por las quejas del paciente tiene que ser necesario. Esto pudiera revelar algún tipo de hallazgo importante como edema papilar o una masa abdominal pulsátil, entre otras cosas. En resumen, hay que examinar exhaustivamente al paciente de pies a cabeza. Y si es que se queja de algo en específico, hay que buscar dirigidamente relacionado con esa queja. El electrocardiograma es súper importante. Quiero hacer un énfasis acá y decir, todos los pacientes que se presenten con síncope en el servicio de urgencia deben recibir un electrocardiograma. Esto es obligado, no hay excusa para no realizarlo. El médico debe evaluar el electrocardiograma en busca de evidencia de arritmia cardíaca o isquemia como causa del síncope. Algunas de las causas que tenemos que buscar activamente en el electrocardiograma son el ritmo no sinusal, signos de isquemia aguda del miocardio, bloqueos de rama izquierda nuevos, síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, síndrome de Brugada, o miocardiopatías como la ritmogénica del ventrículo derecho o la obstructiva hipertrófica. Las guías clínicas prácticas sugieren que todos los pacientes que se presenten con síncope al servicio de urgencia deben recibir obligatoriamente un electrocardiograma. El rendimiento de esta prueba es bajo, aproximadamente 2 al 7% puede revelar algún tipo de anomalía significativa. Sin embargo, esta prueba es barata, es fácil de realizar y se incluyen en la mayoría de las herramientas de decisión clínica relacionadas con la estratificación de riesgo. Un electrocardiograma normal sugiere un problema cardíaco subyacente y necesita una investigación exhaustiva. Acá podemos ver algunos ejemplos de electrocardiogramas alterados en pacientes con síncope. En este caso, el paciente presentaba un síndrome de preexcitación, en específico de Wolff-Parkinson-White. Podemos observar un PR corto. En este caso podemos observar un síncope relacionado a miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Acá característica la onda S profunda en B1 y la R alta en B5. En este caso bastante preocupante, un síncope relacionado a una arritmia. Este paciente presentó una taquicardia ventricular polimorfa. Este otro caso se presentó en el servicio de urgencia un paciente masculino que tuvo una asociación de síncope con dolor torácico. Al llegar al servicio de urgencia se le realizó un electrocardiograma
que demostró un supradesnivel del ST. Al final fue diagnosticado con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y esa fue la causa de su síncope. Hablemos del laboratorio. La detección rutinaria de laboratorio en pacientes con síncope no está respaldada por pruebas y rara vez ayuda al manejo. Los electrolitos pueden ser beneficiosos en pacientes críticamente enfermos o pacientes que se creen que tienen anomalías electrolíticas por pérdida de volumen, por uso de diurético o por comorbilidades como la insuficiencia renal. En pacientes con sangrado activo o sospecha de anemia se debe obtener un hematocrito y los estudios de coagulación pueden ser útiles también en estos casos. Un hematocrito menor a 30 aumenta el riesgo de eventos adversos a corto plazo en pacientes con síncope y también predice la necesidad de transfusiones. Las mediciones elevadas de los péptidos natriuréticos parecen ser predictivas de aquellos en riesgo de resultados adversos después de un síncope. Hay ciertos estudios, hay una revisión sistemática de 11 estudios que evaluaron el valor predictivo de los biomarcadores cardíacos en adultos mayores con síncope, concluyó que tanto los péptidos natriuréticos como la troponina de alta sensibilidad eran útiles para identificar a los pacientes que desarrollaron eventos cardíacos adversos después de un episodio sincopal, así que pudieran ser útiles. Siempre al evaluar un paciente con síncope y al enfrentar esta patología, debemos hacernos 3 preguntas. Primero, ¿estoy ante un síncope en realidad o alguna otra condición grave explica la pérdida del conocimiento del paciente? Segundo, si realmente es un síncope, ¿hay alguna causa clara que ponga en peligro la vida del paciente? Y tercero, si no es un síncope y la causa no está clara, entonces el paciente está en alto riesgo de eventos adversos. Las tareas más importantes para el médico de emergencia que se enfrenta a un paciente con síncope son identificar y manejar problemas potencialmente mortales. También diferenciar entre los pacientes que son seguros para dar de alta y aquellos que requieren algún tipo de investigación inmediata y manejo hospitalario, o sea, ingreso hospitalario. Al hacer tales determinaciones, debemos considerar el presíncope o la lipotimia y el síncope verdadero, o sea, la real pérdida de conocimiento, como un espectro del mismo proceso de enfermedad, sin diferencias en el manejo. Tomarlos, lipotimia y síncope, como una misma patología y hacer un enfrentamiento igual para ambos. Debemos tener muy en cuenta que a pesar de hacer pruebas exhaustivas, en muchos pacientes no se encontrará un diagnóstico claro. Sin embargo, es útil y lo que debemos hacer es realizar una estratificación de riesgo para saber qué pacientes debo ingresar y qué pacientes puedo dar de alta de manera segura en el servicio de urgencia. Bien, entonces habiendo dicho esto, conversemos acerca de la estratificación de riesgo. Les repito, no se podrá determinar una causa exacta en un número significativo de pacientes que se presenten en la sala de emergencias con síncope. Se deberá utilizar herramientas de estratificación de riesgo para ayudar al juicio clínico, teniendo en cuenta de que estas herramientas no pueden reemplazarlo, pero nos pueden ser de mucha utilidad, más aún en el caso de ser recién graduado o tener poca experiencia con pacientes. El uso de los factores de riesgo identificados en los estudios descritos pueden ayudar a los médicos a determinar el riesgo del paciente y la disposición adecuada. Y quiero que tengan algo súper en claro con respecto a la estratificación de riesgo. Los pacientes con un electrocardiograma anormal en la presentación o en la sala de emergencia o algún tipo de antecedente de enfermedad cardíaca, particularmente enfermedad cardíaca estructural, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, tienen un mayor riesgo de resultados adversos. Así que por favor no olviden esto y tenganlo súper claro.
Factores de riesgo. Los pacientes con causas cardíacas o neurológicas o vías de síncope, así como aquellos con síntomas o con signos preocupantes, deben ser investigados a fondo en la sala de emergencia y lo más probable es que requieran ingreso hospitalario para pruebas más específicas o tratamientos específicos. Hasta cierto punto, el juicio clínico determina qué síntomas o signos son preocupantes, pero acá tenemos un ejemplo de algunos de ellos. Síncope acompañado de dolor de pecho o de dificultad para respirar, síncope relacionado al ejercicio, signos vitales persistentemente anormales, hallazgos anormales en el examen cardíaco, pulmonar o neurológico, un electrocardiograma normal, antecedentes de cardiopatía estructural o hallazgos clínicos que sugieran insuficiencia cardíaca, dificultad para respirar con el evento o durante la evaluación, un hematocrito menor a 30 si es que indicamos esta prueba, una edad mayor y comorbilidades asociadas y antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Existen varios tipos de evaluadores de riesgo, las herramientas que les comenté antes, bien de la mortalidad o de posibilidades de mala evolución del paciente. En una gran parte de ellos, el trasfondo de estas herramientas es evitar ingresos o intervenciones diagnósticas innecesarias, o sea, en los pacientes que, digamos, pudieran irse a la casa sin algún estudio. Por eso, hacemos un gran hincapié en general en detectar la mayor exactitud a aquellos pacientes cuyo pronóstico es leve para poder egresarlos con facilidad y con rapidez y que no pierdan tiempo en el servicio de urgencia, ni tengan estudios innecesarios, ni hospitalizaciones o estancias hospitalarias innecesarias. En este caso, les presento una de las reglas más utilizadas, que es la escala de San Francisco, en la cual cualquier punto positivo de lo siguiente nos habla de que el paciente va a tener un alto riesgo de un evento adverso, como muerte, infarto agudo del miocardio, arritmia, embolia pulmonar, ACV, hemorragia subaracnoidea, algún tipo de hemorragia significativa. Son varios parámetros que evalúa. 1. Historia de insuficiencia cardíaca congestiva. 2. Hematocrito menor a 30%. 3. Electrocardiograma alterado. 4. Disnea. Y 5. Una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos que esté positivo nos habla de que es un paciente de alto riesgo y que debe ser investigado de manera dirigida. Por ejemplo, si tiene un electrocardiograma alterado, investigar de acuerdo a la alteración que se presente en el electrocardiograma. Si es un infarto, manejar el infarto. Si es una arritmia, manejar la arritmia. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva, hacer el manejo adecuado de la insuficiencia cardíaca congestiva, consultar a un cardiólogo, ingresar al servicio de cardiología. Si tengo disnea, hacer un examen físico, anamnesis dirigido en buscar la causa de la disnea, pudiera ser una embolía pulmonar. Repetir que estas herramientas no reemplazan el juicio clínico, pero son importantes en el caso de los médicos que tenemos poca experiencia clínica con el paciente, que están recién graduados o que digamos que no han estado frecuentemente expuestos a evaluar pacientes con síncope. Acá les presento un algoritmo que nos va a ayudar a simplificar un poco las cosas. Esto fue sacado de la página de MRAP, que es una página de emergenciólogos de Estados Unidos. Y la verdad es que me parece bastante sencillo de interpretar. Parte haciéndose la pregunta: ¿es realmente un síncope? Recuerden que debe cumplir las 3 características que hablamos al principio. Si la respuesta es que no es un síncope, pues manejar la etiología que sea. Si es una convulsión, tratar la convulsión. Si es un accidente cerebrovascular, tratarlo. En el caso de que sea un síncope,
hacer una historia como conversamos, un examen físico exhaustivo, un electrocardiograma no puede faltar. Luego, preguntarnos, ¿el síncope tiene una causa clara? Y puede ser sí, y en ese caso preguntarnos, ¿esta causa clara es grave o no? Y en el caso de que no sea grave, lo más probable es que un síncope vasovagal, un síncope ortostático o algún tipo de síncope situacional. Y en ese caso, el paciente puede ser egresado con seguridad del servicio de urgencia porque sabemos que tiene una muy baja tasa de eventos adversos en su caso. En el caso de que sí sea una causa grave, hay que hacer el manejo adecuado según corresponda. En el caso de que sea un síncope cardíaco, una embolia pulmonar relacionado al trauma o algún tipo de shock o sepsis, hay que hacer el manejo específico. En el caso contrario, que no sepamos o que no haya alguna causa clara del síncope, recuerden que tenemos que hacer la estratificación de riesgo para poder ayudarnos a decidir qué hacer con el paciente y no equivocarnos, ¿ya? En la diapositiva anterior conversamos de una de las distintas herramientas de estratificación de riesgo que era la escala de San Francisco. Hay varias. En el caso de la escala de San Francisco, solo nos va a dividir a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo. Los que tienen alto riesgo ingresan para hacer un estudio dirigido y los que no se pueden egresar. En este caso, se proponen 3 tipos de pacientes. Los de bajo riesgo, que sabemos que pueden irse a la casa, y los de alto y moderado riesgo. En el caso de los pacientes de alto riesgo, ingreso para estudio y diagnóstico. Y en el caso de los pacientes con moderado riesgo, acá digamos que tienen que cumplir una observación en el servicio de urgencia porque nos queda duda de que si se queda o se puede ir para la casa. Y luego de esa observación o de algún estudio que yo le pueda indicar, pudiera ser electrolitos, pudiera ser troponina, pudiera ser algún estudio simple de laboratorio que me pudiera cambiar la conducta y bajarme a que sea un paciente de bajo riesgo o elevarme el riesgo si es que el examen sale positivo y ahí definir si es que lo puedo dar de alta de manera segura o tiene que ingresar para hospitalizarse. Bien, en conclusión, 1. Todo síncope debe cumplir los 3 criterios conversados al principio. 2. Realizar electrocardiograma a todos. 3. Estratificar riesgo a todos en donde no se tenga una causa clara y el paciente digamos que esté asintomático para poder decidir la disposición adecuada del paciente. 4. En los pacientes con bajo riesgo, alta y un control ambulatorio oportuno. En los pacientes con moderado riesgo, hay que observar, utilizar algún tipo de pruebas complementarias que nos ayuden a aumentar o disminuir el riesgo para poder ingresar o dar de alta con control ambulatorio de manera segura. Y por último, los pacientes de alto riesgo sin duda deben ingresar y hospitalizarse. Bueno, gracias por su atención. Esto fue toda la presentación de síncope. Al principio de esta diapositiva está mi correo para cualquier duda. Muchas gracias. Nos estamos viendo.